Está Marieli Rivera, que es la directora ejecutiva de Changemaker Foundation, de la cual formo parte también, así que bienvenida. Y tenemos a nuestra visitante del Midwest, eso es medio oeste, ¿se dice? ¿Verdad? Chicago, de Chicago, nuestra Jane, que es la entrenadora de facilitadores de justicia restaurativa, así que bienvenida sea. Y antes de que para allá y prender el micrófono, no, yo lo voy a hacer. Vamos a comenzar con qué es justicia restaurativa. Que la justicia restaurativa es una respuesta evolucionada al crimen, a las infracciones, a delitos, todo eso, que insiste en la inclusión de todos los involucrados. Por eso, es posible que pensamos que la justicia restaurativa es algo muy reciente, pero la verdad es que tiene sus raíces en la justicia indígena original. Y es decir que todo el inicio de la justicia restaurativa se ocurrió en Nueva Zelanda y parece que todos los prisioneros, mayorías, sufren daños graves a causa de su confinamiento, porque contradecía sus creencias personales y culturales. Los líderes mayorías apelaron a la justicia nacional en Nueva Zelanda para que los líderes nacionales confrontan sus enfoques de justicia. Y los mayorías quieren compartir algunas de sus creencias y lo más importante es el siguiente, que la justicia es sanación. Es algo muy radical cuando pensamos en los sistemas de justicia. La justicia es sanación. Es decir que en lugar de castigar el delito, reparamos el daño. En lugar de castigar el delito, reparamos el daño. Y como eso, el daño causado a las relaciones interpersonales y sociales es algo muy particular, es que es un enfoque muy comunitario. Sí, quisiera hablar también de la historia o del momento de la historia en que se inició la justicia restaurativa. Es que en este momento, en la situación mundial, el encarcelamiento masivo era un problema emergente y sobre todo el conocimiento de las minorías. Hay la situación en Nueva Zelanda y la situación mundial. Es que la justicia restaurativa era dispuesta a responder a todo eso con su nuevo enfoque.
aquí añadió que he aprendido mucho con Jane y que me parece interesante que cuando nosotros comenzamos a adentrarnos y a educarnos como grupo, nos damos cuenta que históricamente tal vez no se llamaba como tal justicia restaurativa, pero el acto de precisamente restaurar se estaba dando en otros escenarios, en diversas comunidades a través del mundo y en diversos, desde la perspectiva geográfica, Latinoamérica, podemos hablar de África, Canadá, y entonces nos damos cuenta que en efecto hay una historia que contar que está radicada en esa memoria de las personas y que es una manera también desde la tradición de los sistemas judiciales de retribución, de mirarlo como tantos años tengo que darte de pena por este acto que hiciste, pues aunque eso existe como sistema, tiene que haber un contrapeso para que también podamos engranar en esa sanación, hablando con las personas e integrando a la comunidad. Así que esa sanación no se puede dar en ese espacio, tal vez del sistema con la persona, sino que tenemos que integrarlo desde una perspectiva comunitaria y para eso es importante educar. Entonces, ahí es que entramos nosotros, porque en el caso mío, la experiencia de trabajar con líderes en comunidades, jóvenes universitarios, ese componente educativo, académico que hay que traer y discutirlo, como decimos, en el arroyo habichuela y poner en perspectiva, ¿verdad? Que por ejemplo no vamos a estar promocionando la frase famosa del ojo por ojo, diente por diente, sino que tenemos que trabajarlo desde otro punto de vista que esté fijo en las necesidades de esa persona que es víctima o que ha sido vulnerabilizada. Así que un poco le añado, ¿verdad?, que ha sido bien interesante todo este proceso. Quisiera añadir que pensando a esta idea de la justicia como sanación, pensamos en la resolución de conflictos. Eso es muy importante, pero en el mismo tiempo, la fundación de todo eso es de reunirse en las comunidades, de discutir, de conocerse mejor, de fortalecer una solidaridad en las comunidades los más vulnerables. Y por eso es una fundación que comienza en los grassroots, ¿verdad? Y con esta solidaridad podemos luchar contra el sistema más amplio, es decir, el sistema nacional, en resistiendo a las sentencias muy graves o en procesos más amplios como el proceso de verdad y reconciliación en Sudáfrica. Es decir, que debemos tener conciencia de que la justicia como sanación es una transformación total de la idea de justicia en los gobernamientos o con los líderes nacionales de este sistema de castigar. Cuando reparamos, no somos preocupados con el crimen, el delito, pero concentramos en las personas, los involucrados, que tienen ellos necesidades, necesitan sanación. Por eso es una transformación completa y una reescritura de la justicia. Y cabe recalcar que en nuestro proyecto de justicia restaurativa tenemos colaboradoras en este espacio. Uno de ellos es la organización Puerto Rican Cultural Center, que queda en Chicago, Changemaker Foundation, Colectivo Educarte, que aquí está su directora ejecutiva Jennifer Orellana, así que saludos.
y también miembros de la comunidad. Nos estamos enfocando en el sureste de Puerto Rico y San Juan, y la semana que viene nos expandimos a Isabela, entrenando a líderes comunitarios en Isabela. Y bueno, después del año que viene pues se va a estar entrenando otras personas, líderes de esta área metropolitana. Así que ese es nuestro plan. Nuestro plan es que todos los centros comunitarios de Waves Ahead tengan líderes comunitarios conectados con el centro y que puedan rendir estos grupos de justicia restaurativa. So, vamos a continuar el diálogo. ¿Cómo comunicar qué es o qué se trata de justicia restaurativa? Ya viste los trasfondos, ¿verdad? Pero ¿cómo uno puede comunicar qué es justicia restaurativa para alguien que no sabe nada al respecto? Sí, es lo usual. Es que lo más importante es la educación pública, y es por eso debemos organizar foros públicos para explicar, pero organizar un intercambio de ideas, porque no es fácil aceptar que la justicia es sanación. Hay que discutir todo eso y de comprender cuáles son las posibilidades cuando pienso en la justicia como eso. Foros públicos con un intercambio de información y puntos de vista, y una para demostrar los procesos y las prácticas. Es posible demostrar un círculo, por ejemplo, y que los otros participantes están alrededor de este círculo. Es lo que llamamos un pecera, en que hay un proceso y hay los participantes que miran a lo que se pasa, y para aprender, pero para preguntar qué es este proceso, cómo se parece, todo eso. Y por eso creo que es la educación pública. Pero hay que reclutar miembros de la comunidad para entrenar como facilitadores, si es posible. Si hay 8 a 10 facilitadores en cada municipio, va creciendo el número de círculos que se realizan, que se reúnen. Eso es un modelo de que informar, demostrar, discutir y después reclutar y entrenar. Y cuando ofrezco los entrenamientos, se basan en la experiencia del círculo. Nos reunimos en círculo, nos discutimos, nos compartimos nuestras historias personales para conocerse mejor, para fortalecer una solidaridad en los miembros del círculo, para experimentar lo que es algo diferente en las relaciones comunitarias, así como en la justicia. En ese sentido, la experiencia ha sido que en la medida en que hemos ido desarrollando lo que son los círculos y explicando por qué queremos invitar, lo primero que la gente se sorprende es que precisamente vamos a empezar a compartir algunas experiencias que tocan memorias, esa fibra de algo que nos ocurrió, y entonces en la medida en que miembros de la comunidad
se sensibilizan y empiezan a mirarse no simplemente como un colega o un colega o un vecino o una vecina, estamos mirándonos como humanos, humanas, humanes, pues entonces empieza a darse una, yo les diría que es como una sinergia en la conversación, que en la próxima reunión, los circuitos se organizan en 6 encuentros, comienzan entonces a elevar esa posibilidad de discusión más profunda sobre los temas específicos que empiezan por plantearnos la justicia como tú la piensas o como tú la has experimentado, y no simplemente como tal vez una definición, ¿verdad? Y uno como educadora pues tiende rápido a poner una definición, a establecerla, y allí casi construimos una definición nueva porque emana de las experiencias de las personas. Son espacios también donde las formas en que manejamos la conversación pues a veces sensibilizan a las personas y hay que manejar esos sentimientos o esos puntos de vista y establecer unos acuerdos desde el principio de respeto y de colaboración en el proceso. De ahí entonces emanan los temas que vamos hilvanando y alineando a asuntos de equidad, asuntos de justicia, justicia social, entran los temas de derechos humanos y entran varios conceptos que probablemente pues volvemos, lo podríamos dar como dado, pero no, empiezan a surgir porque las mismas personas los van reconociendo o van aprendiendo porque tal vez algunos o algunas no lo habían escuchado o no lo habían visto desde esa perspectiva. Así que esa justicia restaurativa empieza a calar y es como crearnos un lente nuevo de mirar esa profundidad de la justicia y cómo hacemos justicia y darle voz a las personas que verdaderamente han sido vulnerabilizadas o en otros escenarios le llamamos víctimas, pero a veces todos los que estamos y las que estamos en el círculo pues somos parte de haber sido vulnerabilizadas en algún momento. Así que ¿quién mejor que el propio círculo para demostrarlo? Sí, quiero decir también que en los círculos, compartiendo historias personales y emocionativas, es que las personas se reconocen como participantes en sus comunidades y en la justicia, es que pueden compartir sus angustias, sus éxitos, sus necesidades sin sí, es que es posible compartir lo más personal y la resultado, como decía, es que las personas se reconocen como recursos los unos a los otros. Somos recursos como seres humanos. Tenemos capacidades que debemos fortalecer para luchar para, por ejemplo, servicios más, una distribución más equitativa de servicios sociales, todo eso. Bueno, no te preocupes. Marieli escribió un libro que se llama Pivotes, y aquí yo sentando, escuchando a las dos, en verdad es como tú traer un pivote y puedes explicar esa terminología en la justicia restaurativa, que en verdad es lo que acaba de decir. Dinos un poquito sobre qué significa pivote y creo que me entiendes cuando traje que ese libro, que lo anuncias también, pero pues sí, pueden ser pivotes de cambio. Exacto. Saben que el concepto pivote es en el caso, ¿verdad?, de un artefacto, de un producto, pues una pieza que se ancla y que puede entonces servir precisamente de movimiento, pero desde un punto de partida que protege, como cuando vemos las puertas, ¿verdad?, si lo vamos a ver desde la arquitectura o la ingeniería, la construcción, pero también lo podemos ver en los escenarios del baile, que hay un pivote, cuando se hace un paso pivote que es firme,
cuando en los juegos, en los deportes, tenemos un jugador que le llaman pivote, que no necesariamente es el que va a encestar o la que va a encestar o que le va a encestar, pero sí es el que es o la estratega del proceso y permite que eso se dé. En el caso de lo que Wilfred está trayendo, pues yo llevé el concepto del pivote a lo que son las organizaciones sin fines de lucro, porque ahí hay, en ellas o en las iniciativas, hay gente pivote, hay gente pivota. Y es importante porque son personas que también podemos decirles agentes de cambio, pero se anclan desde muchas perspectivas y pueden alinear a otras personas y seguir dando esa posibilidad de movilidad sin que se pierda, por ejemplo, pues el eje principal, ¿verdad? Que no esté en un desorden total, sino que podamos mantenernos firmes en ese proceso. Y el concepto, pues obviamente desde la justicia restaurativa es que es una manera de restaurar esta propia forma de ser líderes y lideresas o lidereses, porque eso también constituye muchos procesos de trabajar la justicia y de nosotros mirarnos sobre si verdaderamente estamos siendo justos o justas en nuestro proceso de liderato. Así que se da desde muchas perspectivas el asunto, por eso el concepto que trae, ¿verdad?, de pivote, que es ese eje que nos puede sostener, pero que somos muchos entonces pivotes que vamos irradiando a través de un lugar, ¿verdad?, una región. Y siguiendo ese ámbito, pivotes y agentes de cambio que pueden traer justicia restaurativa. Sí. ¿Cómo y quién se beneficiaría al fin de estos intercambios o de esta interacción? Que vivimos en una sociedad que sufre de la desinformación y de la segregación. Y por eso es que todo el mundo beneficia de un enfoque como la justicia restaurativa, porque estamos alienados los unos de los otros y debemos cambiar todo eso. Es un proceso de cambio de justicia restaurativa. Es que esta filosofía de la justicia y sanación es reflejado en todas las prácticas de la justicia restaurativa. Cuando pensamos en el círculo, vemos que no hay jerarquía. Es que todo el mundo tiene la posibilidad de exprimarse, de ser escuchado. Es lo más importante, que narrando su historia personal vivida, los otros escuchan. Es una posibilidad preciosa. Es una posibilidad preciosa. Pero hay que pensar también en las comunidades las más vulnerables, que esos sufren de la violencia más que nosotros otros. Pero hay que pensar en que es en estas comunidades que surgen la resistencia contra estos episodios de violencia. Y con la justicia restaurativa podemos fortalecer la solidaridad en estas comunidades, de ser consciente los otros miembros de la comunidad, cuáles son las violencias dirigidas a estas comunidades vulnerables. Hay que hacer conciencia y hay que fortalecer la solidaridad. Y con estas dos cosas tenemos una posibilidad de realizar la justicia restaurativa en
nuestros municipios aquí en Puerto Rico. El modelo es de certificar a un grupo de personas y va creciendo el nombre de reuniones, como decía antes. Es interesante que con las personas, pues a veces compartimos experiencias concretas que, por ejemplo, si fuésemos a poner el ejemplo de una justicia restaurativa proambiente, pues hablamos sobre esa perspectiva de qué ha pasado con el asunto ambiental en este lugar y de qué manera esta justicia restaurativa puede realmente devolver tal vez y transformar el daño que se hizo en este ecosistema ambiental, por ejemplo, por dar un ejemplo, o utilizamos estrategias del arte para entonces comunicar cómo se está vulnerabilizando ciertas cosas, pero cómo lo podemos sanar a través de una dimensión interdisciplinaria como el arte, o cuando tenemos que hablar sobre todos los temas de género, de orientación sexual, de orientación en todas las perspectivas culturales, etc. Pues ahí es que empezamos a abrirlo a ejemplos concretos que llevan hasta pues, los elementos más fundamentales de la violencia, cuando ha habido un feminicidio, cuando hay un suicidio, cuando hay un asesinato y todas las configuraciones, pues se van extrapolando para poder explicar cómo la comunidad entonces lo puede manejar, o el grupo que está aprendiendo a trabajar y lo puede compartir con otras personas, y así se va acomodando en escala, ¿verdad? Es como una multiplicación de esa perspectiva o de ese lente distinto, de en vez de simplemente verlo como una retribución exclusiva, tenemos que balancearlo y añadirle esta parte de restaurar el daño y darle esa voz a la víctima o a los grupos que han sufrido. Históricamente en Puerto Rico, estos grupos de justicia restaurativa comenzaron durante la época de Luis Muñoz Marín. Luis Muñoz Marín hacía estos círculos en las comunidades de los campos, y el artista Tufiño hizo un arte para publicar estos grupos educativos a través de toda la isla. Se recuerdan, bueno, quizás no se recuerdan, pero quizás reconocen de que la División de la Educación y de Comunidad hacían unos carteles que se ponían, se plasmaban por todo Puerto Rico, anunciando diferentes temas, políticos y no políticos. Y Tufiño hizo ese cartel que la imagen, y perdonen que no la pudimos subir aquí, pero la tenemos en nuestras redes sociales, es un círculo de personas campesinos, al igual que personas del área urbana, en un círculo con pavas y otros sin pavas, con gorro y sin gorro, en un círculo. Y eso era la educación comunitaria que hacían en ese momento, para educar sobre diferentes temas. Quisiera decir también que los temas de las reuniones y los temas de las luchas vienen de un trabajo colaborativo, es muy orgánico, que todo el valor de las reuniones es que todas las decisiones son colaborativas, y por eso es muy importante. Es una historia orgánica de puertorriqueña que viene de describir. Gracias. Quería añadir que a pesar de que hemos desarrollado un sistema tipo circuito de trabajo, ¿verdad?, organizado para manejar los círculos, todos los círculos son distintos, porque entonces las experiencias son distintas. Redundan al final del camino en este tema de educar sobre la justicia restaurativa y cómo la podemos operacionalizar, pero realmente nace de todas estas experiencias, y por eso cuando miramos los círculos nos damos cuenta que son parecidos, pero no completamente iguales, y ahí entonces entra precisamente la explicación de ese derecho a la diversidad, de ese derecho a las diferencias.
Continuando el tema, entiendo pues que esto es una iniciativa de Wayside, pero queremos que las personas en el público aquí presentes puedan comenzar sus propios círculos, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos manejarnos con ellos para hacerlo. ¿En qué tipo de medio ambiente se puede hacer estos círculos o esta iniciativa? Sí, es que la importancia de la educación pública nos dice que en los espacios públicos vamos a descubrir los círculos. Que en las escuelas, por ejemplo, en las universidades, pero en las plazas, en las esquinas, en los centros comunitarios, en las agencias sociales, es que en estos espacios tenemos las posibilidades de reunirse en círculo y de iniciar programas de justicia restaurativa comunitarias. Yo he enseñado a los estudiantes en los high schools de Chicago. Este trabajo era precioso porque ¿quién comprende la justicia más que los jóvenes? Porque los jóvenes reciben reglos una estructura muy estrecha. Y no hay cuestión de enseñarles sobre la justicia, pero de discutir, de fortalecer las conexiones. Los estudiantes son apasionados para conocerse mejor. ¿Qué es posible en la sala de clase? ¿Qué pasó en la sala de clase? Los estudiantes no se conocen. Que afuera de la escuela. Y eran apasionados para todo eso. Y en fin de cuentas, ellos han realizado la posibilidad de resolver conflictos entre los otros estudiantes. Eran certificados como los sí, los he entrenado como facilitadores en sus propias escuelas. Es algo completamente diferente porque hay un sistema de justicia en las escuelas. Es la verdad. Y como eso, castiguen los delitos. ¿Y por qué? Hay que guardar los estudiantes en la escuela para aprender. Y es muy posible resolver los conflictos en las escuelas entre los estudiantes y para ellos mismos. Es muy orgánico, es muy justo y crea un clima social completamente diferente en las escuelas. Lo mismo en las universidades, donde he enseñado la justicia restaurativa. Por ejemplo, en DePaul, Universidad de DePaul en Chicago. Estos estudiantes son apasionados para la justicia social, la justicia environmental. Y es posible certificar los estudiantes en la universidad también. Como eso, es decir, que en las comunidades, en las escuelas, en las universidades, podemos crear una población de personas que comprenden y que luchan para la justicia restaurativa y que
en la justicia restaurativa. Estando aquí con el privilegio de estar en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, que tiene una facultad espectacular de profesionales, y yo no soy abogada, pero les leo, les sigo. Creo que en estos grupos especiales que fantásticamente hacen de pro bono, de estudiantes que hacen pro bono, podrían ser grupos que podrían estar interesados o interesadas en recibir esta experiencia de verlo desde la justicia restaurativa para que puedan tener estas herramientas de trabajo, porque son los estudiantes y los estudiantes que entonces tienen la oportunidad de trabajar con un caso de una persona en la comunidad, con un tema de una comunidad, y eso les permite salir extramuros, ir al mundo real, y que es lo que entiendo que debería estar ocurriendo, ¿verdad? Y sé que ocurre en los programas de pro bono y probablemente en otras experiencias del profesorado que se dedique entonces a darle estas herramientas y experiencias al estudiante que es un profesional ya, porque en realidad estamos cultivando estudiantes profesionales. Así que agradecido un poco nuevamente por la escuela y porque estemos aquí discutiendo estos temas y abrir la invitación para que se abran estos puentes de colaboración y de comunicación y explicarles que la gente en las comunidades está abierta a escuchar algunas cosas. No vamos a decir que todo el mundo, pero hay que romper el hielo y darnos la oportunidad. Y yo personalmente pues comencé haciendo estos círculos de justicia restaurativa en Estados Unidos, específicamente después de las bombas del atentado de Boston, del maratón, y fue bien interesante traer las víctimas con las personas que dieron los primeros auxilios, al igual que en la escuela de Stonebrook, de Connecticut, que como ahí el diálogo es tratando el trauma de los sobrevivientes y también de las personas impactadas secundariamente en la comunidad. Y usualmente estos espacios se pueden hacer de esa índole o también más un diálogo cotidiano, queriendo decir de que hay violencia doméstica en esa comunidad o que hubo una muerte por suicidio, como tú mencionas. Estos grupos, estamos comenzando uno en Humacao, y en Humacao, como saben, fue el espacio donde más mujeres transgénero han sido asesinadas en un mismo acontecimiento. Fueron hasta 3 personas asesinadas en 2 años. Así que estos círculos, que aunque quizás personas trans no estén envueltas en este círculo que estamos creando en Humacao, en Candelero Arriba, el impacto todavía está en esa comunidad. El impacto está todavía también sobre el impacto de María, el huracán María. También está ahí el impacto que está de que ellos y ellas fueron olvidadas a través de muchos meses después del impacto de los huracanes. Así que creo que todo eso se conlleva en que estos círculos también se trabaja el trauma, por supuesto. También se trabaja las situaciones cotidianas que pasan en una comunidad y que trae un momento de paz y también de que no están solas y solas, que eso es lo más importante. Sé que ya comenzamos otro círculo, estamos terminando un círculo hoy en San Juan con personas que tienen el background, el andamiaje de artistas de diferentes índoles del arte, y ese se termina hoy, y ya comenzamos esta semana otro con hombres gay y bisexuales, y la situación es que no están solas y soles y solos, que se encuentran, que al principio uno dice, ¿para qué yo voy a ir a este círculo si yo estoy bien? Pero entonces cuando comienzas a escuchar a tus otros miembros del círculo, comienzas a decir, yo tengo más cosas en común que diferencias, aunque nuestras experiencias hayan sido tan diferentes. ¿Quieren abordar un poco sobre quiénes también pudieran y cómo podemos comenzar círculos a través de Puerto Rico? Sí, creo que el modelo que estamos practicando con la subvención de Waves Ahead es un modelo que puede
ser reproducido en todos los municipios, por ejemplo. Es la idea de comunicar en foros públicos como esto y para reclutar los miembros para discutir en el círculo y de tener esta experiencia de una falta de jerarquía. Por ejemplo, facilitadores participen exactamente como los otros en el círculo. El rol de los facilitadores es de proveer un espacio seguro y de proteger personas vulnerables, de guardar todo como el respeto de hablar, respeto de escuchar, todo eso. Pero no es jerarquía y facilitadores participen como los otros. El modelo es, como decía, la educación pública, la reclutación de miembros para experimentar un círculo. Si hay problemas o si hay episodios de violencia en cualquier municipio, es un momento de proveer un enfoque completamente diferente, porque en los procesos restaurativos hay que ser presente todos los involucrados, los afectados y otros miembros de la comunidad que piensan que no es bueno lo que ha pasado en nuestra comunidad. Es muy importante que hay una variedad de voces y de perspectivas. En los casos de trauma es muy difícil escuchar un punto de vista que es diferente del suyo, hablando del mismo evento, pero es una gran oportunidad de escuchar lo que ha pensado una otra persona en experimentando el mismo evento. Y incluso los que han causado el daño y los perjudicados para este evento. Para mí, por ejemplo, mi marido era muerto de un tiroteo en la Universidad de Iowa, en los Estados Unidos. Como Wilfred viene de describir, me sentía completamente sola en todo el universo. Increíble, pero al fin de cuentas, tenía la posibilidad de servicios de sanación y después yo pensé que estoy enseñadora, ¿qué voy a hacer? Y es que he descubierto la justicia restaurativa y por eso puedo decir que por todos los facilitadores, como los miembros, como los ingenieros, es sanación para todos. Voy a llorar. Como Jane también, yo me comprometí desde hace muchos años a trabajar con la comunidad diversa en general, porque mi mejor amigo fue asesinado hace muchos años. Era abogado puertorriqueño, era gay, estaba defendiendo un caso en tribunales sobre violencia de género y fue asesinado
Así que yo perdí una persona muy especial y tenía que trabajar en dos carriles, o simplemente sale lo normal, lo que tenemos en esa mochila de aprendizaje, que es violencia, venganza, etcétera, o tenía que transformar esa experiencia dolorosa en otra. Y cómo yo podía honrar su memoria para que esté vive en mí siempre, es entonces comprometiéndome con este tipo de trabajo y más ahora con este tipo de experiencia de justicia restaurativa. Y para abrirlo, hay dos micrófonos aquí a ambos lados. Decir un comentario o una pregunta, pónganse ahí, lo voy a tomar su comentario y pregunta en un segundito. En verdad, están escuchando que nosotros hemos tenido aquí unos... ¿Hello? Ok. Que nosotros hemos tenido unas experiencias impactantes, pero no tienen que ser tan impactantes tampoco. Y para ustedes poder hacer estos círculos no necesitan una preparación académica per se. Es unos talleres que estamos brindando, que podemos brindar, para que ustedes mismos sean de una manera, cuando lo practican y son partícipes de un círculo, entonces ustedes tienen las herramientas para poder brindar estos círculos. El entrenamiento es una semana completa, es de 4 días o 5 días, un día completo, y entonces ustedes pueden facilitar los grupos después de ese entrenamiento y facilitar los grupos. Así que, y reciben un certificado. Y nosotros los monitoreamos. Nosotros ahora tenemos currículos en español, bien boricua, suave, como se diría, para poder brindar en un lenguaje inclusivo, no solamente de la comunidad LGBT o identidades, diferencias de género, pero también de nuestro lenguaje tan coloquial que es boricua. Así que, antes de seguir con otras preguntas, quiero tomar del público, así que cabe por acá y no sé su nombre, pero viene segundo. José Torruellas. Ok. Vamos. Hola, saludos. Gracias por esta presentación. Me parece bien interesante que la justicia restaurativa, como la proponen, esté anclada en la comunidad, que sea grassroots. Y cuando usted explicó los orígenes de por lo menos la vertiente de justicia restaurativa que ustedes utilizan, pues se remitieron a Nueva Zelanda. Es decir, buscar una justicia que esté fuera del Estado nacional. Tengo una reflexión y una pregunta. Por un lado, este énfasis en la comunidad me recuerda al Teatro del Oprimido de Augusto Boal, que primero lo hizo en las comunidades para que hubiese esa sanación en las comunidades, pero después de que él entra en el gobierno, como no me acuerdo si era senador, hace teatro foro, cambia de Teatro del Oprimido al teatro foro para que desde las comunidades pudieran proponer legislación que se presentara. Entonces, y me pregunto si esa inclusión del Estado es posible en algún momento, claro, con estados que estén dispuestos a negociar, que no es el caso en Puerto Rico ahora mismo, en su mayoría. Y el otro ejemplo que me viene a la mente de esta justicia fuera del Estado es el caso de Colombia, donde se crea la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz. No es la justicia colombiana tradicional, es la justicia que nos va a permitir, o por lo menos en teoría, salir de uno de los conflictos civiles más largos y sangrientos de la historia. Entonces, gracias. Sí, y gracias, Cabe, por ese comentario y pregunta. En verdad, nosotros nos estamos guiando por la historia, ¿verdad?, que ocurrió en Nueva Zelanda, pero también yo me entrené en Canadá con la justicia de las tribus canadienses y cómo trataron de trabajar con el gobierno. Y en ese momento Canadá sí era muy progresista y también estaba incluido en estos entrenamientos. Y sí, Paolo tiene ese teatro que él forjó y que escribió mucho al respecto y que es parte de una justicia restaurativa.
justicia restaurativa se puede adaptar a la cultura, se puede adaptar a los movimientos y a las situaciones políticas o comunitarias que ocurren en esos países. Tú, a través de tu pieza, siempre traes esa justicia restaurativa. ¿Me escucho, verdad? Sí, ok. Tú traes esa justicia restaurativa porque traes el concepto de la comunidad y nos plasmas los cortometrajes historias de personas que están buscando su justicia y su espacio para ser visibles. Así que eso es también parte de justicia restaurativa. Lo de las tarjetas de héroes y heroínas es parte de justicia restaurativa. Es esa idea, ese concepto de que traes y puedes quitar, restaurar la justicia o la equidad que debería de existir en el medio ambiente. Cabe recalcar que también un ejemplo que quizás todos aquí nos recordemos es el de Pulse, el del club de Pulse, donde se hubo una fundación que declaró bancarrota recientemente y que esa declaración de bancarrota del Pulse Foundation, de la cual nosotros trabajamos con ellos aquí en Puerto Rico, porque hay muchos sobrevivientes de Pulse aquí, en ese momento el gobierno municipal hizo no solamente un monumento, ¿verdad?, para conmemorar esa vida, pero es uno de los pocos monumentos que existe fuera de Pulse, del club, que todavía está allí un memorial, donde trae un momento de espacio, un espacio físico, donde, y si están allí y pasan por ahí todos los días, van a ver que hay un grupo de personas que va ahí una vez a la semana mínimo, porque es el espacio donde ellos pueden recibir esa justicia, donde ellos reciben esa paz, que es un monumento. Y como eso, pues muchos otros ejemplos que hay a través de toda la historia y a través de Puerto Rico, que también existen esos espacios, pues, no solamente físicos, pero también emocionales y culturales. El gobierno, porque viste ese comentario del gobierno de Puerto Rico, miren, sí, el gobierno de Puerto Rico central no está participando, pero los municipales sí están participando. En Isabela, por ejemplo, la convocatoria surgió del alcalde de Isabela. ¿Que él es de la comunidad LGBT? Sí lo es. Así que pues eso también nos dio la apertura de incluir a miembros del gobierno municipal en estos círculos que vamos a estar entrenando la semana que viene. Cada municipio es un mundo aparte. Así que ahí lo voy a dejar con eso. No sé si quieran añadir algo. La pregunta sí, es que el momento en Nueva Zelanda es muy importante porque no podemos improntar los conceptos de los tribus indígenas sin permiso. Pero el caso era que había unos daños graves en sus comunidades y por eso decidieron compartir unos elementos de sus pensamientos, porque la justicia no es algo separada para ellos, es un elemento sí, unido, hace parte de todas las relaciones comunitarias. Pero en Nueva Zelanda, para unos 10 años después de este momento, todos los crímenes eran procesados con la justicia restaurativa. Todos los crímenes. Pero hacía un tiempo y no había suficientemente de personas entrenadas para hacer todo eso, pero sabemos que es posible y que todo eso existe desde los siglos. Yo lo he visto en Kosovo, un nuevo país, ¿verdad? Que hay una tradición de sus tribus indígenas de Albania, en las montañas, donde todos los conflictos se realizan en círculo.
Muy breve, perdón, es que lo apagué para que no hiciera el ruidito. Carmen, en el caso que hablas de Colombia, sí, lo más reciente fue estar yo en octubre en Medellín y tomar un tour con un grupo que precisamente te lleva para conocer Comuna 13 desde otra óptica, que es la óptica de la justicia restaurativa. Así que a través de esa mirada que a lo mejor uno piensa que es turística o que era conocer un sitio geográficamente, visitarlo, la experiencia y toda la memoria histórica que te van contando te lleva entonces a una reflexión final, porque ellos fueron, y ellas víctimas de toda esa guerra que continúa, porque no es que esté final, pero que tuvo unos momentos muy particulares y que ahora ellos lo han trabajado y ellas desde otra perspectiva para que haya vida, porque hay vida, allí vive gente en todas las comunas, en este caso hablo de Comuna 13. Y en el caso de Puerto Rico puedo hablarles de tal vez una experiencia personal por ser investigadora con la música, en los componentes de la música, género músico-danzante de bomba y plena, en los encuentros comunitarios que ahora se han convertido en unos encuentros abiertos que se graban ahora, se permite el streaming, está posteado en las plataformas digitales y las redes. Ahí al final del camino hay un proceso de justicia restaurativa y la gente que va a esos círculos continuamente, a esos encuentros, pues van creando tal vez esa energía desde esa perspectiva de la música. José. Muy buenos días a todos, a todes. Ustedes perdonen, pero es que me estoy acostumbrando. A todos, a todes, a todas, a ellos, a ellas, a ellos. Me encantó mucho este tema porque la justicia restaurativa está comenzando dentro de mí y hace como 15 años. Me solidarizo con usted, Jane, porque a mí asesinaron a mi hermano gay en el 2010 y yo era su paño de lágrimas. Me es bien difícil y no hay un closure, así que pues yo tengo que vivir con esto. A veces yo pienso que se van a acercar un día y los que son, los que fueron, pero el Departamento de Justicia ha sido muy lento, muy irresponsable y sinceramente pues por ahí es como quien dice otro crimen más. Inclusive yo en el día del funeral yo le di a la concurrencia en el cementerio: perdono a los criminales en Cristo, ¿verdad? Padre, Madre, Universo, el poder, lo que usted defina. Y mis hermanos ya no les gustó eso. 2 hermanos, o sea, que me quedaban, ahora se ve que me quedé uno. Así que esa justicia restaurativa ha comenzado conmigo, ha continuado conmigo, y yo espero de que algún día, pues, donde sea, aquí en la tierra o arriba, donde sea, pues, alguien me diga qué fue lo que sucedió, porque yo fui el último en hablar con él de este tipo de justicia también restaurativa. Yo creo, que los grupos, que deben de ser también grupos más cercanos de amigos, porque muchas veces empiezan a hablar de películas, que si los personajes, que si hablen de temas, que realmente son interesantes, son de hoy mismo. Estamos en una situación, las comunidades LGBTQ+, en estado de emergencia prácticamente. Yo no sé si ustedes sabían, pero la publicación de Guardian, mi esposo, el señor Robinson, me dijo anoche: los auspiciadores de are pulling out, o sea, van a dejar de, ¿verdad? Se están retirando de los auspicios, y eso es terrible, sencillamente terrible. Pero si puedes terminar, sí, pues llamamos a otra persona y la queremos incluir. pero yo le dije al esposo mío:
podrán retirar los auspiciadores, pero nuestro orgullo nadie nos quita. Así es. Gracias. Con fuerza siempre para. Muchas gracias por este testimonio precioso. Es la importancia de la narración personal. Para mí, por ejemplo, tengo la experiencia de que muchos de los ofensores, después de un proceso restaurativo, quieren hacerse facilitadores. Es que se ven renovados y con la posibilidad de participar en la comunidad de una manera u otra. Es una experiencia muy poderosa, esta idea de una oportunidad de perdonar o de discutir con los que han causado el daño. Y José, te invito de que dos cosas. Los lunes son los grupos de fresa y chocolate y estamos comenzando estos grupos de justicia restaurativa durante los lunes de los grupos. Vamos a comenzar también los grupos, bueno, ya están comenzando los grupos de apoyo de lesbianas y bisexuales, mujeres bisexuales, que se llama Sinergia los viernes. Y en esos grupos vamos a comenzar justicia restaurativa. Y si tú quieres que nosotros facilitemos un grupo con tus familiares o tu comunidad, la que tú llames comunidad, por favor, conéctate con nosotros. Vamos a estar aquí durante el día. Podemos hacer los arreglos, porque tenemos, si está en el área metropolitana o en otra área factible, pues podemos llegar porque tenemos transportación, que podemos brindar un espacio seguro para que tu comunidad, tu espacio sea más seguro. ¿Y acá? Hola. Sí, buenos días, yo soy Red. Tengo un comentario. Cuando hablan de justicia restaurativa, pienso en el proceso de constelaciones familiares. No sé si han hecho o han visto o han leído de esa teoría de Hellinger, que es que ponen víctima y victimario a que se miren, porque ahí hubo un intercambio de energía y obviamente hay un grupo de apoyo apoyando eso. Eso me resuena muchísimo en este conversatorio. Gracias a todos por estar aquí. Y mi pregunta es sobre el proceso de la verdad. Si pueden abundar un poquito más en cómo es el proceso de la verdad según esto que están planteando ustedes de justicia restaurativa. ¿O es que este proceso en Sudáfrica? ¿Es esa la pregunta? El proceso de la verdad, cuando estaban en la presentación. Sí, ese contexto que está ahí surge de diferentes dinámicas que hay que decir la verdad y la honestidad en los grupos. Y por ende, es que siempre se viene de un punto de vista de honestidad. Que si en los grupos tú proyectas X o Y tema o espacio, ese es de tu punto de vista, tu honestidad y tu verdad. En el espacio, como se forja algo seguro, puede haber un poco de confrontación para traer la realidad de lo que está ocurriendo. Pero no es una confrontación como la que quizá usualmente culturalmente boricua, ¿verdad? Pensamos de que, tú sabes, una confrontación más del diálogo, de traer a relucir. Un ejemplo rapidito puede decir, bueno, estas mujeres trans se lo buscaron, ¿verdad? Eso es algo que puede ser en el círculo, digo, bueno, pues es que ellas se la buscaron. Cuando te toque tu turno, tú puedes decir, hay un contexto social de transfobia donde se explica qué es transfobia, qué es esa situación, y está la parte de educación que ellas estaban hablando. Eso es la confrontación, no es confrontación así, pero es dejar el espacio de esa persona y su realidad, y luego al momento de que te llegue el turno de los demás y las demás que están en ese círculo,
está ese momento de verdad y de educación. Acá hay unos comentarios, ¿estamos bien? Sí. Sí, ok. Que ya vamos a combinar ya mismo. Buen día, mi nombre es Francisco Martínez. Trataré de ser lo más breve posible, pero tengo unas inquietudes que me gustaría que las discutamos y ver cómo podemos llegar a ello. Seré abiertamente disidente desde la diversidad, ya que tengo inquietud y tengo miedo a expresar mi sentir. De entrada se habló de los tiempos que estamos viviendo y el estado de emergencia que tenemos ante los cambios sociales y políticos que están sucediendo en el momento y lo que viene próximamente. En una población tan variada, dividida por religión, política, nacionalidad, dogmas, etnicidad, cultura, orientación, género, sexualidad, estamos enfocándonos demasiado en etiquetas, en nombre de representación y de individualidad, y estamos perdiendo nuestra humanidad. Nos enfocamos de entrada más en lo que nos divide que en lo que nos une. Debemos suplir primero nuestras necesidades básicas: seguridad, alimentos, salud, hogar, libertad, etc. ¿Por qué lo traigo? La comunidad evoluciona, se redefine cada tantos años. Lo que hoy pensamos que está bien, a lo mejor en 3, 4 años, en 10 años es diferente el pensar y el sentir. El lenguaje evoluciona y se supone que debe ser ahorrativo para una comunicación efectiva, una comunicación de emergencia y de sobrevivencia. El lenguaje inclusivo no garantiza equidad. Hay otros idiomas donde el lenguaje puede ser neutro y no necesariamente hay equidad entre hombres y mujeres. Si no hay consistencia en el movimiento y se siente impuesto y no se sostiene y se diluye el mensaje. De entrada, en uno de los encabezados decía los derechos de todos los involucrados frente a la violencia. Así que de momento hay todes, pero se convierte en masculino, no sabemos, y por momentos el mensaje que tratamos de llevar lo tenemos en una lucha de género, de ego, de forma individual, y se dice, y no sé si me equivoco, que esto se origina como un cuestionamiento desde la cultura y la lengua angloparlante, cuestionando las lenguas romances, desde ver y señalar, prejuiciar la cultura latina. El internet, la globalización y la cultura pop, siendo Estados Unidos el mayor influyente, se impone de cierta forma como una colonización del lenguaje, un imperialismo cultural donde ellos están bien o lo hacen mejor que nosotros, y al cuestionar y quebrantar nuestra identidad cultural se impone y facilita la asimilación. Hay quejas en Estados Unidos, por ejemplo, y mira, un poquito más fuerte, del imperialismo cultural, donde las formas de desestabilización del sistema, cuando los social justice warriors desde su ego se apropian de causas que no necesariamente le pertenecen y pretenden redefinirlas. Durante el tiempo, por ejemplo, del Black Lives Matter Movement, hubo mucha gente dentro de las comunidades negras, afrolatinas, afrodescendientes y marrones que resentían el que gente fenotípicamente blanca y políticos desde su privilegio y ajenas a las luchas le dijeran por qué debían sentirse ofendidos. Y de ahí empezaron a comenzar otras hipersensibilidades. ¿Cómo podemos, como comunidad que estamos tan divididos, divididas, tratar de llegar a un mensaje donde nosotros mismos no estemos confundidos y llegar al resto de la población que ya de por sí nos resta importancia el mensaje que nosotros queremos llevar, tan solo por diluir el mensaje de esa forma? Gracias por tu comentario, y en verdad algo complejo, como tú bien mencionas. Lamento que no tengo el momento ahora, pero sí te invito a la conversación y a traer eso a los grupos y a los círculos que tenemos en el centro de San Juan. Sé que vienes a San Juan, así que por eso asumo pues, que estás en San Juan, porque es un tema bien complejo, y hasta, como mencioné anteriormente al principio, entre la misma comunidad hay tanto desempeño de cómo acentuar esas diferencias en vez de tratar de vernos de equidad y de igualdad entre nosotros mismos, ¿verdad? Que es algo complejo y hay que trabajarlo,
también algo generacional. Ayer estaba hablando con un colega mío que está aquí de visita y notamos la conexión que ella y yo tenemos porque tenemos esa generación en común, pero que también eso en común puede ser integrar otras generaciones en ese diálogo para que aprendan, para que se instruyan, ¿verdad?, de estas diferencias y aprender de esas diferencias, pero no usarlo como un weapon, como una arma, y en vez de usarlo como algo que nos une, las diferencias. Así que, pero es algo complejo, me encantaría seguir hablando contigo al respecto, porque en verdad es algo que siempre, sé que Pedro Julio está cansado de escucharlo conmigo, porque siempre traigo ese comentario similar en lo que se hace en el centro, así que gracias. Gracias. Por último, la última persona, y tenemos que mover. Sí, buenas. Mi nombre es Natalín Medina. Quería preguntarles, dentro de la experiencia de ustedes, si los círculos de justicia restaurativa han servido como herramienta de identificación de necesidades, ya más grupos pequeños, interseccionales y ese tipo de problemas más complejos. Sí, y de hecho, para contestar, porque tenemos poco tiempo, y para que ustedes hagan el closing, nosotros, y el colega lo dijo anteriormente, nosotros siempre tratamos de abogar por una vivienda justa, por sustentabilidad alimentaria, por las situaciones del diario vivir. Tratamos en Waisajet de también traer el espacio de transportación ahora, porque sabemos que en Puerto Rico es un problema grave también transportar para poder recibir servicio. Y sí, en los círculos también se trae colación de que entre comunidad comienzan a surgir, yo no tengo una casa, estoy como quedándome en un sofá de alguien. Y entonces uno aprende también de esos individuos, tratando de traerles a ellos o a ellas un espacio seguro para ellos vivir, o ellas vivir. Así que sí, eso siempre se trae a relucir y sale en los grupos. Y muchas veces no se sienten cómodos o cómodas en hablarlo en el grupo, pero siempre vienen al facilitador o la facilitadora en preguntarle por esas cosas. Y nosotros pues tenemos manejadores de casos que pueden ayudarte también en recibir esa ayuda. Muchas gracias. Para cerrar y culminar este primer panel, sé que tenemos muchas otras cosas y Jane y Marieli están bien contenidas aquí en este panel, así que las aplaudo por eso, porque la conversación con ellas fue mucho tiempo, pero algo para cerrar y culminar este primer panel de la Academia Empoderante. Jane. Muchas gracias. Es una oportunidad. ¿Mejor? Finalmente, es una oportunidad para mí preciosa porque me dedica a este trabajo. Es decir que la filosofía es sanación, el valor es la inclusividad, el proceso es no jerárquico, de que yo pienso en primer lugar en los recursos para todos y para los espacios establecidos en la seguridad, en que todo el mundo, cada persona es facilitador, si saben o no. Yo lo que quiero aportar es que la experiencia de nosotros colaborar entre organizaciones, en el caso de organizaciones sin fines de lucro como Waves Ahead y en el caso de nosotros Changemaker Foundation, es una mirada también distinta de buscar nuestros asuntos en común y entonces trabajar de una manera estratégica en alianzas, pero alianzas estructuradas y enfocadas en unas áreas y no establecer una competencia, porque al final del camino tenemos poblaciones en común y también tenemos objetivos en común. Y me parece que es una forma de restaurar el proceso de liderazgo entre las iniciativas y las organizaciones. Muchas gracias a Jane Nicholson, a Marieli Rivera por participar de Justicia Restaurativa.